aislada única, entonces la recomendación es dejarlo para edades avanzadas. En cuanto a las dos preguntas, cada una es más compleja sobre el uso de agonistas en la fase nadir de leucemia aguda. Bueno, es una de las cosas que se está investigando. No conozco datos concretos, y menos en leucemia aguda. Yo creo que en leucemia aguda es en el último sitio donde yo empezaría a usar agonistas. Antes probaría cómo funciona con los linfomas antes de entrar en una leucemia aguda. Y sobre cuál de los dos, esta pregunta ya tengo la respuesta. Lo que yo hago es, les explico a los pacientes los dos fármacos que hay. En caso de que un paciente esté tomando mucha medicación, como el Trombopac tiene ciertas interacciones con medicamentos, entonces me decanto por Norplostim. Pero en la mayor parte de los pacientes, el paciente puede escoger qué prefiere, si una inyección subcutánea semanal o la pastilla bioral cada día. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una. También, David, mencionaste que podías subir la dosis en algunos casos, por ejemplo, antes de una cirugía. ¿Qué tal bajar la dosis? O sea, hablando de tratar de reducir costos. Y no solamente bajar la dosis, pero prolongar el intervalo entre una dosis y otra para tratar de mantener una cuenta de plaquetas segura, ¿no? A ver, lo de poner dosis altas antes de la cirugía es simplemente por cuestiones prácticas. Es decir, como vas a hacer un tratamiento muy limitado y en general la cirugía tú la planificas de aquí a 3 semanas, y entonces el paciente tiene que estar bien de plaquetas en 3 semanas, porque si no el quirófano no se usa. Entonces partes de dosis más altas para asegurar el tiro de alguna forma. En cuanto a bajar la dosis, sí, de hecho, fíjate que lo que he dicho es que mi target son 30.000 plaquetas, no 50.000. En la ficha técnica hablan de por debajo de 50.000 ir aumentando. Yo si tengo un paciente con 40.000 plaquetas no aumento la dosis. Modificar la dosis me parece correcto, modificar el intervalo no, porque hay unos estudios de farmacocinética que son un poco aburridos de leer, pero son interesantes a la vez, ¿no? Entonces está muy bien estudiado el tiempo que dura. Entonces, si en vez de hacer una dosis semanal la haces cada 2 semanas, lo que te vas a encontrar es que el paciente hace así, baja y sube. Entonces estás gastando menos dinero, sí, pero menos para no tener ningún tipo de resultado positivo, con lo que no acaba de... Entonces, yo creo que es ajustar la dosis a tu recuento de plaquetas, la menor dosis posible para el recuento de plaquetas, pero yo no tocaría los intervalos, no lo haría. Aquí hay algunos casos aquí tratados en México por Margarita, por una doctora. Sí, en España. Sí. En donde lo prolonga y han logrado mantener, digo, por cuestiones económicas, porque el paciente no lo puede comprar, ya le ha logrado mantener, digo. A ver, esto es un fármaco, cualquiera de los dos, ¿no? Es un fármaco que están empezando y es como la monitoría, o sea, la dosis, ¿no? Subir 1 microgramo, bueno, pues, o no, o menos, porque yo me he encontrado con pacientes que necesitan menos de 1 microgramo. Y dices, ¿y por qué no lo suspendes? No, ya lo suspendí y me cayó, ¿no? Entonces, bueno, pues que va con dosis que son, pues parece homeopatía. Entonces sí, yo creo que aprenderemos y a lo mejor pues sí que puede haber algún paciente que lo del intervalo pues se lo pueda prolongar un poco y las cosas vayan bien, pero en principio lo normal y tal como funciona y con la vida media que tienen los fármacos sería esperable que si lo haces cada 2 semanas es que las plaquetas caen a las 2 semanas. Entonces, hacerlo 10 días, bueno, pues será menos arriesgado que 2 semanas, ¿no? Pero... ¿Está? Ah, perfecto. Para no hablar por ti, ¿quieres platicar de tus pacientes? Buenas noches, Margarita Rodríguez, yo estoy en Mérida y el comentario que quiero hacer es en relación con lo que dice la doctora Césarman. Hemos reunido algunos casos, algunos médicos que hemos participado con algunos pacientes que hemos tratado y en particular hablando de trombocitopenias secundarias seguramente. Yo creo que esto se va a
o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50 en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50. Yo creo que esto se va de o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de si la destrucción es hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algunas decisiones que tomamos con los pacientes con PTI. Nuestro target no tienen por qué ser 50.